Bendiciones, bendiciones, mi gente querida. Estamos aquí una vez más. 30 minutos en verdad. Quiero aprovechar este tiempo para contarle un poco de lo que es nuestro inicio de ministerio, nuestro llamado, nuestro testimonio. Y, y justamente hoy me acompañan dos personas. Uno de ellos lo conocí antes del llamado, antes de ser cristiano. Y después, cuando acudimos al llamado, al inicio, llegó otro. Entonces, por eso están dos personas que son testigos de lo que Dios ha venido haciendo en todos estos años en nuestro ministerio. Se encuentran en este hermoso día nada más que nada menos el pastor David Díaz Roda, mi cuñado, y mi hijo espiritual, Brian Valenzuela. Dios les bendiga, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, contento acá de estar con usted, pastor, de poder estar este día contando una historia que un día empezó, que no sabíamos dónde iba a terminar y ni si iba a haber una historia. Sin embargo, hoy acá estamos contando esa historia tan linda que Dios la escribió, ¿no? Que creo yo que nadie la esperó, mucho menos vos, pero Dios en su tiempo perfecto y en sus lugares lo hizo y acá estamos. Amén, amén, así es. Acá estamos para la gloria de Dios, bendecido, compartiendo un rato. Ahí venimos una expectativa hoy de qué recuerdo vamos a tener de todo esto, ¿no? Y lo que es de hoy lo podemos ver claramente, está delante de nuestros ojos, pero estos 8 años Dios viene haciendo cosas maravillosas. Así es. Sí, 8 años que llenos de sorpresa, porque cuando empezó todo me acuerdo que el que menos creía yo que iba a ser el pastor de la iglesia cuando empezó fue el pastor, justamente, o sea, yo lo miraba y era el más nuevo y el que estaba empezando y el que, nada, el más niño, no niño espiritual, pero eh, uno con los ojos humanos no veía esa capacidad de pastorado, pero así como capaz Saúl miró a David, uno mira con los ojos humanos, pero Dios mide, pesa los corazones, ¿no? Amén. Y por ahí hay muchas personas que tienen otras capacidades, otros talentos, pero el talento especial para el pastorado es un corazón misericordioso, paciente, amoroso, que justamente también así puede amar de una manera especial, digamos, lo que el Señor le entregó. Así Y es. la verdad que miro todo lo que, hasta dónde lograste llegar y me sorprende muchísimo porque sé lo difícil que fue, sé que hay momentos muy duros, muy complicados, que cuesta Amén. mantenerse en pie, que cuesta decidir seguir confiando, porque es fácil hoy en día capaz ya con una iglesia formada, con un formato, con el entendimiento adquirido, pero cuando uno no sabe ni para dónde ir, es muy difícil y es la responsabilidad del pastorado que al final me terminó tirando a mí también, que tampoco vine a eso, pero bueno, Dios quiso así, ¿no? Es grande, no es algo chiquito porque, o sea, las cosas de Dios, uno, por más que humanamente se puede rendir, espiritualmente uno no puede rendirse. Y eso no es fácil, esa decisión de conocer esa verdad y saber que hay que honrar esa verdad es algo no fácil. Y como te digo, o sea, de los que yo miraba en aquel momento, en aquella sala de tu casa, cuando empezó todo ahí, ¿no? Y que éramos capaz 12, 15 personas, eh, uno con los ojos humanos miraba y apuntaba hacia otras personas. Es más, yo me acuerdo que en momentos yo me preguntaba, pastor, yo decía, ¿será que seré yo el que te voy a tener que predicar? Porque yo vengo desde cuna de cristiano. Naciste en una familia cristiana. Nací, eh, obviamente, era más santo que todos los dos acá. Y tuve que mezclarme con estos pecadores ahí, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que yo decía, ¿será que tendré que llevar yo la palabra? Y es más, en un momento me acuerdo que yo siempre compartía algo porque sentía esa responsabilidad de preparar una palabra,
porque veía que capaz no había alguien que tenga una palabra. Así es, así es. Amén. Y porque era así el inicio, me acuerdo que fue así. Así es, así es. Pero yo me quiero ir un poquito más para atrás de cuando yo llego a la Argentina, una de las personas que yo empecé a asociarme y tener una amistad, para los que no saben, David aquí presente, mi cuñado. Yo recuerdo que trabajaba en el Chino y él iba por ahí siempre con los auriculares puestos y moviendo la cabeza, escuchando música, tanqui, tanqui. Y entonces nos caímos en gracia y nos conocimos. Y estando yo de empleado con los chinos, después de ahí empecé a trabajar con mi cuñada, pero ya yo conocía a David. Antes de conocer a Cinti, que es mi cuñada, antes de conocer a mi esposa, yo conocí a David primero. Entonces ya venía la mano, Dios enganchando, armando todo por ahí. Y recuerdo, nunca olvido esa noche que íbamos a ir a una discoteca. Ya tenía como alrededor de 10, 15 días hablando con mi esposa, o formando algo ahí, una relación. Y el día que vamos a salir para la discoteca, me puso los frenos, ¿no? Usted se queda aquí y de aquí no se mueve. Yo llevé a un amigo a mi casa y al final terminó siendo mi cuñado. Terminó siendo el cuñado y su pastor. Por Alaba. Cuidado con llevar los amigos y tener una hermana en tu casa. Peligroso, ¿no? Son peligrosos. Yo decía, mira el morochito agraciado, mira buena onda. No, vamos a salir, vamos a compartir, capaz. Porque nada, siempre compartía, como decía él, yo recorría mucho la zona de Once y entre los negocios que por ahí recorría estaba él en uno de ellos y me acuerdo que nada, me cayó en gracia. Y charlábamos y me acuerdo que le prometí, tenemos que salir un día, porque yo tampoco, al ser extranjero también, tampoco tenía amigos acá. Entonces como que de cierta forma buscaba una amistad, un compañerismo, alguien que me acompañe, digamos, por ahí en la vida, ¿no? Claro, un corito sano. Exactamente. Una salida sana. Y en él como que vi eso de una buena persona y dije, a ver si por ahí salimos y nos divertimos. Y de hecho salimos a un Evento de auto. A un evento de auto. Fuimos, nos tiramos fotos con los autos. Y usted sabe, no sé a qué se debe eso. Siempre en una exposición de autos tiene que haber modelos. No sé a qué se debe eso. ¿Qué tiene que ver una modelo con un auto? No sé qué se debe eso. Te ponen el auto bien lindo ahí y te ponen una modelo ahí frente al auto. Entonces uno, para tirarse la foto con el auto, también de paso se tira la foto con la modelo. Qué vaina esta. Eso es cosa de humano. Bueno, y salimos de ahí, vamos a la casa bien tranquilos. Llegan como a las 10, 9:30 de la noche. Se baña David. Se prepara, ya todo listo para salir a la discoteca. ¡Pam! Dice... Una orden de clausura. Una orden ahí decretando. No, dice mi esposa, yo no voy a jugar. Usted que sabe, si usted sale por esa puerta, nunca más regrese. Si y dije yo, bueno, no, si te vas, no vuelvo. Y bueno, está bien. Entonces, como yo estaba solo, quería formar una relación, formar una familia, dije, bueno, preferí quedarme en vez de una noche momentánea y pasajera. Porque tuve una noche en un boliche, en una discoteca. Y más yo que venía ya de esa vida. Tantos años visitando boliches. Es más, trabajé en uno, de hecho, sé de paso, en Flores. Y yo vi que no había ganancia, no había ningún resultado, no había ningún crecimiento. Entonces, dije, ¿qué voy a hacer yo ya siguiendo esta vida de discoteca, de soltero? Me quedé. Fue una buena decisión. Me quedé y no me arrepiento, no me arrepiento. Otro dato muy importante, que cuando ya se forma todo con mi esposa y yo, muchos pensaban, mano, que era por dinero. Wow. Al ver morocho con trencita, con el flow. Con el flow dominicano, pensaban que era por dinero.
incluso hasta le advirtieron a ella, ten cuidado que ese se va a casar contigo por dinero o por el documento, por papeles. No sabiendo el vacío que yo tenía en mi alma, no sabiendo la soledad que yo sentía en ese momento, empiezan a decirle, y que eso, personas que nunca que me conocen, nunca me conocieron. Las opiniones de las personas. Opiniones exactamente Que negativas. siempre por lo general son opiniones negativas. Y sin embargo, mi esposa no tenía ni un centavo. Era el peor momento de su vida. Con una relación rota de años que tenía. Justamente, mire qué cosa. El chino que era mi jefe era el exnovio de ella. Qué locura. Si sos chino, no contrata a un dominicano. No, espérate. Así no, porque cuando ya yo llegué ya estaban solteros, ya se hubiera roto el asunto. No, espérate. Yo no fui el culpable, David. Espérate. Él no ocasionó nada. Por la duda, yo no Yo no hice nada. Entonces, para que usted vea cómo es Dios, me recuerdo bien que el mismo chino profetizó sobre mi vida que me iba a ir bien, que yo soy una persona de buen corazón, me habló muchas palabras, me dio buenos consejos. Somos amigos hasta hoy en día, lo bendigo donde quiera que está. El chino Nico. Una señora también que era proveedora me dijo, mira, te doy un consejo, nunca te vayas de Capital Federal, no te mudes a provincia, porque si lo haces te va a estancar, nunca va a crecer. Y yo escuché esos consejos, y por más que fue difícil mi situación económicamente, pude permanecer en Capital Federal. Y se dio la oportunidad de irme a provincia con unos compañeros de trabajo para pagar menos alquiler, todo eso. En ese interín no se dio. No se dio por una X y otra razón, me quedé en Capital Federal. Y recuerdo bien que cuando me caso, después ya una vez casado con tu hermana, recuerdo, nunca olvido, donde ella guardaba el dinero, un día yo abro de curioso, no había nada. Había unos pesitos ahí. En ese tiempo solamente eran billetes de 100 pesos aquí en Argentina. 2012, 2013 por ahí. 2012 y medio, vamos a poner. Y yo recuerdo, habían como 10,000, 15,000 pesos. Y cada vez llegábamos a pagar el alquiler con lo justo y necesario. Gracias a Dios que nunca faltó para comer. Y recuerdo bien que mis hijas, Julia y Sara, estudiaban en una escuela pública. Y la gente no sabe nada de eso. Incluso hasta hoy en día, el que no me conoce y no conoce este testimonio, sigue pensando que yo me casé con mi esposa por dinero. Ella no me amaba, yo tampoco la amaba a ella, porque hay que ser realista. Y una vez que empezamos a buscar de Dios, mi oración a Dios siempre era amar a mi esposa y respetarla. Porque no la amaba, tampoco la respetaba, tampoco la valoraba. Pastor, ahí me gustaría comentar algo que por ahí mucha gente no sabe y aclarar, ¿no? Que vos muchas veces has contado eso del amor. Y lo que la gente no conoce es la parte del por qué se casaron tan rápidamente y cómo se dio eso de una forma tan sobrenatural también, porque ustedes se conocieron y a los 2 meses, sin conocerse tanto, se casaron. Así es. Y fue algo a la vez programado por Dios, porque si no hubiera pasado eso, se hubieran separado después. Sin embargo, con ese compromiso por medio fue como un motivo más para seguir juntos, y se dio de una manera, y desde el inicio hasta la fiesta, de una manera que ni ustedes lo buscaron, y por eso de que decís que no se amaban, porque se dio de una manera sobrenatural, digamos. Espontánea. No, y sumando un poquito más, ahí vos ves el milagro que Dios hizo en ustedes y Amén. cómo están hoy en día. Algo para agregar es que ustedes se hicieron juntos, o sea, todo el avance que han hecho hasta el día de hoy ha sido juntos. O sea, Dios lo ha hecho en ustedes, pero ustedes han trabajado a la par juntos. O sea, lo que la gente pensaba es que ustedes se casaban por dinero y al final no fue ese el motivo, sino que eso vino en todo el esfuerzo que han hecho ustedes, ¿no? Esa bendición, esa multiplicación. Amén, amén. Todo Así ese es. trabajo, la crianza de las niñas, de los chicos.
O Así sea, es. Dios ha sido fiel todos estos años. Amén, amén. Es que por eso nunca podemos señalar y hablar, mucho menos si no conocemos a la persona, porque la persona que menos tú te piensas te puede sorprender con algo. Por ahí tú estás pensando que esa persona es de una manera, sin embargo es de otra. Y, y yo siempre tuve en mi corazón nunca perjudicar a nadie en lo absoluto. Y cuando yo me caso, eh, mi esposa tenía un pequeño negocio que vendía poco y nada por día, y recuerdo, nunca olvido, que me preparé una lista de precios, empecé a ir a los técnicos de Once, empecé a ir a unas cuantas provincias cercanas de Capital, a regar esa lista, le saqué copia, nunca olvido, la hice a mano, y después fui y le saqué como 200 copias, y empecé a regar copias por todos lados, y, y- y bajaron los precios, y empecé a regalar esa lista de precios, y ahí fue que empezó a aumentar la venta. Dimos un viaje a Paraguay, y, y compramos por ese dinero, y le caímos en gracia al dueño sin conocernos. No al dueño, al hijo, al hermano del dueño. Ujú. Sin conocernos, nos dio en ese tiempo una cifra. O sea, cuando ustedes se casaron, ya empezaron a ver resultado en el momento. A ver Había resultados. muchas puertas abiertas. Así es. Por eso yo siempre aconsejo a la pareja que se casen. Porque cuando tú te casas delante de los ojos de Dios, hay cosas que se abren. Hay una bendición individual, pero hay una bendición matrimonial que la gente todavía no se la ha revelado. Dios puso gracias en ese hombre sin conocernos. Incluso podíamos vender la mercadería porque no éramos cristianos todavía. Podíamos, en pocas palabras, Tirarle engañar a mal. ese hombre Claro. porque no nos conocía. Y sin embargo, en menos de un mes pudimos lograr vender la mercadería y doblar ese dinero. Y Dios empezó a obrar en nosotros económicamente impresionante. Después que empezamos a ir a la iglesia, a congregarnos con el pastor Eliezer Ramírez, nunca olvido, eh, Dios empezó a obrar en nosotros en esa congregación, y Dios empezó a tratar con mi persona, empezó a tratar con la persona de mi esposa. Cuando yo empecé a dejar la iglesia, yo empecé a dejar de tomar, y, y impresionante como Dios empezó a orar en nuestras vidas, porque eso yo aprendí, que una pareja verdaderamente empiezan a construir un amor cuando están bajo del mismo techo. Dos personas cuando están viviendo separados, es mucho más fácil de manejar la relación porque no viven juntos. Pero cuando empiezan a vivir juntos, La convivencia. en la convivencia, vamos a ver si es verdad que tú me amas, que tú me quieres. Entonces por eso yo aprendí, obviamente que no con todos es lo mismo, pero yo aprendí que el amor se construye. Y ese amor, empezamos a construir ese amor, y gracias a Dios que hoy tenemos 12 años de casado, y yo sigo amando a mi esposa, y no puedo dormir sin mi esposa, no puedo vivir sin mi esposa. Todavía lo siguen construyendo. Día a Todavía, día. amén, todavía se sigue construyendo porque no somos una pareja perfecta, todavía hay cosas que mordear en nuestras vidas, pero Dios lo sigue haciendo, Dios sigue obrando. Entonces, Gloria a Dios. en estos 8 años de ministerio como pastor, hemos visto la mano de Dios. Muchos llegaron al ministerio, se desesperaron, se fueron, muchos han venido, muchos se han quedado. Bueno, en este caso le doy gracias a Dios por la vida de mi hijo Brian aquí presente, que desde que llegó, él y su esposa se han quedado y han permanecido. Desde el inicio del llamado, anda junto, que por eso también quise que esté en este testimonio dos personas que me conocen desde mis inicios. David, mi cuñado, que estuvo antes de yo ser pastor, y Brian, que estuvo desde mi inicio del llamado del pastorado. Y han visto, nadie más que, por decirlo así, dos testigos que han visto cómo ha sido el proceso, cómo ha sido el crecimiento. Y verdaderamente hemos podido ver el crecimiento de ellos, y yo también he visto el crecimiento que a través, por su gracia y misericordia,
Dios me ha entregado y mi única meta día tras día es superarme a mí mismo. No es para superar a nadie, no. Yo quiero superarme a mí mismo porque yo quiero ver grandes cosas en mi vida y también grandes cosas en la vida de ustedes y en todo aquello que me rodean en toda la congregación. Todo para la gloria de Dios, pastor, ¿o no? Todo hacerlo para la gloria de Dios. Amén. O sea, esa superación que uno tiene no es una cuestión de ego, sino una cuestión de agradar cada día más a Dios, ¿no? Así es. Pastor, en estos años, ¿qué es lo que te ha causado más alegría o regocijo en todo lo que es la iglesia, en tu matrimonio, cosas que nos puedas contar? Lo que más me ha causado alegría, así, gozo, regocijo, es ver la estabilidad espiritual que tienen muchas parejas en la congregación. Porque la Biblia dice, de lo que tengo te doy. Muchos hijos espirituales. Muchos hijos espirituales, matrimonios estables, firmes. Y no estoy hablando de que 2 o 3 años nada más, no. Estoy hablando con más de 6 años. Matrimonios que Dios me ha dado la gracia de yo casarlo y ver que han podido permanecer, ver que no ha habido divorcio. Y cada vez que yo veo a un matrimonio estable, firme, fuerte en la fe, eso me da todavía más fe, más fortaleza de seguir avanzando, de seguir creciendo. Gloria a Dios. Así es, como nosotros. Amén. Como nosotros que nos casamos acá y nada, como siempre por ahí muchas veces decimos con mi esposa, si no fuera por la iglesia, seguramente capaz no estaríamos juntos porque el factor Dios hace totalmente la diferencia en la Que las vida de cosas uno. cambian. Sí, cambia, te enseña muchos valores y que te facilita la relación con el otro porque te enseña a respetar el otro. Y sí, me acordaba un poquito de lo que contabas con el tema del negocio y me hiciste acordar ese momento donde salías a recorrer con la lista y Sí. yo miraba y decía, mira, o sea, le veía con una gana de ayudar, ¿no? Él, porque él estaba prácticamente en otro rubro y se estaba metiendo en el rubro que estaba Noelia, mi hermana. Y aún así puso todo el empeño y todo el deseo de ayudar y a su manera de saber, él salió a recorrer, salió a buscar, digamos, poder ser esa ayuda. Y lo increíble que es Dios cuando uno procede a la obediencia, cuando uno procede a ir buscando el buen camino, aún sin conocer a Dios, como en la Biblia encontramos a Cornelio, ¿no? Que hacía lo bueno delante de los ojos de Dios y Dios lo encaminó a la verdad también. Amén. Y capaz vos nunca te diste cuenta, pero fuiste como un Cornelio que honraba a sus padres, que tenía ciertos valores y bíblicos, ¿no? Y que ya respetaba eso, y así como a Cornelio le alcanzó la gracia, te alcanzó a vos y el Señor te hizo llegar las buenas nuevas de salvación. Y no solo eso, sino que te dio este privilegio de poder ser el pastor, el líder de hoy un grupo que mañana podemos ser muchos. Amén. Yo lo creo. Y que estamos Lo creciendo, creciendo principalmente en sabiduría, porque cada año, por más que no parezca, uno aprende algo nuevo, Amén. sea espiritual o sea también en entendimiento, porque no todo es espiritual y no todo es entendimiento humano, ¿no? Y así como decía, todo lo que aprendiste hoy en día en administración, digamos, del pastorado en la iglesia, es un tesoro. Yo el otro día hablaba con mi esposa que el día que yo tenga que ejercer un pastorado dirigiendo una iglesia, a mí ya no me da tanto miedo, o sea, no como capaz te pasó a vos, porque vos tuviste que aprender solo. Sí. Desde cero. No tuvo alguien que lo guíe. Y sin embargo yo justamente tuve ese privilegio de ver todos los problemas que se encontraba él en el camino y ver cómo se fueron solucionando esos problemas y ver que perseverando y buscando y clamando a Dios se llega a vencer todas Amén. esas etapas. Y eso es una enseñanza para muchos, para entender que cuando uno quiere aprende a depender de Dios, Dios se ocupa de honrarlo desde lo material hasta lo espiritual. Y eso que, digamos, que ustedes iniciaron
apartando lo espiritual de lo material. O sea, ustedes iniciaron siendo, digamos, empresarios y en el medio después se cruzó el pastorado. Así es. Pero en ningún momento, y es algo que a mí siempre me gustó y yo siempre digo que yo defiendo mi iglesia por eso, porque sé que es un lugar donde no se predica por ganancia deshonesta, sino que es por el Gloria a amor a Dios. la palabra Amén. y temor a Dios, ¿no? Y hasta hoy en día siguen manteniendo esa misma línea donde ustedes son en realidad los que más aportan a la iglesia en vez de estar capaz recibiendo algo de la iglesia. Y eso es algo que cuesta mucho de encontrar porque hoy en día es como muy diferente. Los líderes quieren hacer una vida paralela y siendo servidores del Señor, en el sentido de que capaz quiere tener una vida bendecida, pero a la vez quiere ser obrero del Señor, quiere ser, digamos, un pastor, un profeta, y a la vez querer tener lujos en la vida, y sin embargo muchas veces cuesta conllevar las dos cosas Las dos juntas. cosas, así es. En la Biblia, todas las historias que vemos de los líderes eran personas que se habían decidido a vivir por el Evangelio, que Así habían es. dejado sus sueños, sus anhelos de lado. Y nada, o sea, y eso, como te decía, Un dato muy importante, que antes de nosotros ser ungidos como pastores, nosotros hubiéramos comprado una casa en Paraguay y nuestro pensamiento era irnos a vivir a Paraguay. Como estábamos congregando en una iglesia, yo tuve un sueño, salgo de esa iglesia, dejo de congregarme en esa iglesia a través de una revelación que tuve. Y justo en la ruta, camino a Paraguay, conozco un gendarme. ¿Te pasó como a Pablo camino a Damasco? Pablo iba camino a Damasco, yo iba camino a Paraguay. Y me encontré con un gendarme, en el sentido, Pablo se encontró con Jesús, yo me encontré con un gendarme. Pero con ese gendarme Tenía a Jesús. tenía Jesús, era la conexión para que, bueno, ese gendarme ya falleció, Strinati se llamaba. Y ese gendarme, un policía, un guardia, como nosotros conocemos, porque hay que aclarar eso, porque muchos quizás no van a entender lo que es un gendarme. Un policía, un guardia en ruta. de la ruta, me paran en la ruta, en la calle, por un chequeo. Estaba todo bien, los papeles del auto. Y cuando yo me desmonté, en mi saludo a ese gendarme fue, Dios te bendiga. Y ahí él se sorprendió. Después, la conversación quedó hasta ahí. Pero después de allá para acá, me reconoció el mismo que me paró, me reconoció y me dice, no te vamos a chequear hoy. Es para que te desmonte y salude a tu amigo que está allí en la oficina. Yo me desmonté, fui y saludé al gendarme, la segunda vez que lo veo, y ahí intercambiamos contacto. Ok. Y entonces ahí mantenimos el contacto, fui a predicar a su casa, que era una casa de oración, a 1000 kilómetros de distancia. Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires hasta Santo Tomé, provincia. Y recuerdo bien mi primer mensaje, de saqueo fue que hablé. Y ahí fue que él le habló a mi pastor hoy en día, Manuel del Hacha, Río Tercero, Córdoba. Y entonces ahí fue la conexión. Y la primera vez que el pastor me vio, ese mismo día que me vio, ese me ungió como pastor. Y es como tú dices. No fue la primera vez, sino la segunda vez, o sea, No, pero el pastor 2 veces. que lo ungió, la primera vez que lo vio, lo ungió como pastor. Me ungió como pastor. Sí. Y de verdad, yo no me puse, como yo siempre cuento, yo no me alegré. Yo a la vez sentí enojo y tristeza. Una tonelada arriba. Porque sentí que me cayó un peso de la cual, como todos saben, que yo no entendía nada. Ni yo sabía nada. Yo no tenía ningún conocimiento. Incluso una persona me dijo que comentaron, pero de que Paniagua pastor, si él sí no sabe ni leer la Biblia. Y tenía razón, y es verdad. Yo ni siquiera sabía leer. Y cuando abrimos la iglesia, abrieron la iglesia porque tienen dinero. Pero es que una iglesia se abre con dinero. No es con agua ni con piedra. Es con dinero para tú levantar una obra. Tenían en parte razón. Pero
entendemos a lo que se referían. Sí, sí, con una mala actitud. Con una mala actitud. No alegrándose porque la obra de Dios estaba ensanchando y Exactamente. había un llamado y un propósito. Yo creo que eso es una visión limitada. Sí. Cuando no podemos ver el propósito de Dios en otras personas. Sí, sí. Y por eso, por el llamado, nosotros estamos en Argentina, si nosotros estuviéramos viviendo en Paraguay, por el llamado. Que, y le soy sincero, la casa sigue ahí todavía. Al nombre de mi esposa, la casa sigue ahí todavía. Y nosotros, nuestro plan era vivir en Paraguay, pero dice la palabra que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino vuestro camino. Amén. Entonces, Dios nos detuvo en Argentina. Y yo siempre digo que yo seguiré esperando cosas grandes en Argentina, porque en Argentina fue que Dios me plantó. Y seguiré en Argentina hasta que Dios quiera. Pastor, para añadir un poquito, en cuanto a los matrimonios, nosotros hemos visto todos estos años, que era lo que que te alegra mucho, ¿no? Día a día ver matrimonios fortalecidos. Por nuestra casa, por nuestra parte, siempre hemos sentido cobertura y siempre hemos tenido ese consejo sabio que viene de parte de Dios. Y lo otro que te quería preguntar, es ya que la casa está en Paraguay todavía, ¿no? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Obviamente, hoy no creo que tu plan a futuro sea ir a esa casa en Paraguay, ¿no? ¿Cuál es tu visión para el futuro? Mi visión es poder levantar muchos pastores. Yo siempre digo, no hay pastor sin oveja, porque yo lo reconozco por mí mismo. De que me ungieron como pastor, empecé con 7 ovejitas. No hay pastor sin oveja. Amén. Mi visión es, si es la voluntad de Dios, tener hasta 100 pastores, 1000 pastores, hasta el número que Dios tiene, porque yo no sé. Y obviamente que cada pastor tenga su propia iglesia. No pensando que ellos van a estar bajo mi cobertura, no. El hacerle entender que estarán siempre bajo la cobertura de Dios. Gloria a Dios. Porque yo simplemente soy quizá la llave o el puente para que esa persona pueda ejercer su ministerio. Porque hay un grave error que no quieren pastorear y que si no tienen cobertura. Yo empecé a pastorear y mi pastor nunca estuvo encima de mí, humanamente hablando, ¿no? Sí estuvo en oración, pero no estuvo al lado tuyo todo el tiempo, ¿no? No estuvo a mi lado, de que lee esto. Por la distancia. Claro, lee esto, ven a este estudio, a esto, a lo otro. No. Siempre su cobertura fue a través de la oración. Gloria a Dios. Y obviamente que por la capacidad y el entendimiento que Dios nos ha regalado hoy en día, el día de mañana levanto una obra en X provincia o en X nación, obviamente que iré y diré presente de vez en cuando. No es que siempre, pero el hombre tiene que entender que tiene que depender de Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande, tiene que entender eso, que tiene que depender de Dios. ¿Qué dice Pablo? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y es algo que muchas veces se le olvida al hombre, que el crecimiento te lo va a dar Dios. Y algo que yo siempre me he determinado es nunca estancarme, nunca quedarme atrás, nunca. Incluso sin Dios en mi corazón. Yo recuerdo bien que me iba a una feria en República Dominicana, le llaman La Pulga, y yo todos los sábados y los domingos yo me iba a vender a esa feria, todo lo que era piezas de computación. Tenía mi empleo, pero yo quería progresar, yo quería siempre adquirir algo. Después de la feria, me recuerdo bien, compré un auto y salí a las 5 de la tarde a trabajar. Y cuando yo salía a las 5 de la tarde a trabajar, yo me iba a tasear. En Dominicana decimos a tirar el dedo, a conchar, decimos en Dominicana. O sea, que nunca yo quise quedarme con los brazos cruzados. Claro, yo siempre decía que yo siempre tenía has que estado llegar en movimiento. en movimiento. Porque yo me determiné siempre a llegar a algo, a ser alguien en la vida. Y no hay nada mejor que tú puedas ser alguien en la vida con Cristo Jesús, Gloria a Dios. ejerciendo
tu llamado, ejerciendo tu ministerio. Mira, lo mejor que yo lo digo, que siempre que me ha pasado en esta vida, es el ministerio, es el llamado. Y yo le aconsejo a todo aquel que lo esté escuchando que acuda al llamado, que mire al cielo, agárrate de Dios, empieza a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a poner de tu parte, a ser diligente con el cielo. Porque hay algo que yo entendí. Cuando tú eres diligente con el cielo también te recompensa, el cielo es diligente contigo. Pastor, para compartir, ¿no? Desde tus inicios al día de hoy, ¿cuál ha sido tu mayor incertidumbre, tus dudas? Digo, uno cuando empieza algo siempre tiene esos miedos, esos temores. ¿Cómo has afrontado eso y cómo, para compartir, ¿no? Que sea de bendición para... Es fuerte. Que sea de bendición, ¿no? Es algo que a veces uno como humano lucha con eso. Y creo que un buen consejo al día de hoy, como te vemos, será productivo para la gente que está oyendo esto. Varias veces sí quise abandonar. Eso indudable. Por mi crecimiento, por mi madurez, por mi inmadurez. Varias veces quise abandonarlo todo. Gracias a Dios, que en una ocasión nada más quería abandonar la familia por una discusión muy fuerte que tuve con mi esposa. Ya Rosita tenía 1 año y siempre lo cuento que al ver a mi niña con 1 año y no es mi hija biológica, se dice, ¿no? Rosita tiene hoy en día 11 años. Ella no, ya cuando yo conocí a mi esposa, mi esposa estaba embarazada de Rosita de 3 meses. Y el día que yo me iba a ir de la casa, eran como 7, 6 de la mañana, entré a la habitación para despedirme de mi hija. Ella estaba durmiendo, obviamente. Y cuando yo le vi la cara, llegué a la puerta y pensé en ella y no salí de la puerta. No crucé esa puerta. Me decidí quedarme por mi hija Rosita. Y le doy gracias a Dios que usó a Rosita con 1 año de edad para yo no abandonar a mi familia, a mi esposa. Y ahí nunca olvido. Fue muy duro. Porque iba a tirarlo todo por la borda. Nunca me interesó el dinero. Pensando en las posiciones terrenales que teníamos, nunca pensé en eso. De igual manera me iba a ir de la casa y no me fui. Lo que hice fue orar, porque ya estaban yendo a la iglesia ya. Gloria a Dios. Me puse a orar. Cuando termino de oración, mira qué loco. Mi esposa se despierta, me llama a la habitación y me pidió perdón. Y me dijo que no volvía a pasar. Justo en esos días, Dios la ministró fuertemente y ella dejó el alcohol. Hasta hoy en día, gracias a Dios. Por eso yo siempre le aconsejo que antes de tomar una mala decisión, ora primero. Porque Dios te va a traer a la luz, Dios te va a traer una claridad para que tome una buena decisión. Construyendo el ministerio, ya para abrir la iglesia, surgieron unos cuantos inconvenientes. Iba también a cerrarle el templo. Me arrodillaban ante Dios y Dios traía respuesta, fortaleza y no cerré. O sea que la clave siempre ha sido la oración. La oración, siempre tu comunión con Dios. Va a haber peleas, va a haber discusiones, va a haber ataques, va a querer desmayar, te vas a sentir sin fuerza, te vas a sentir solo, porque también varias veces me sentí solo, porque incluso la persona que yo pensaba que iba a ser columna de esta casa, que iba a estar trabajando a mi lado, no está, fue el primero que se fue. Tremendo. No vamos a dar nombre, ustedes saben quién es. Y sin embargo Dios me mandó otros. Y esos otros están aquí a mi lado hoy en día. Una columnita. Así que, gracias a Dios, estamos firmes y estables y fuertes. Para la gloria de Dios. Amén. Pastor, ¿qué le dirías a ese Jesús Paniagua empezando aquel ministerio con todo ese temor de lo que le habían entregado que era el pastorado?
¿qué le dirías a esos muchos pastores que capaz están empezando algo y que no saben cómo enfrentar y que tienen capaz tantas dudas de cómo seguir ese camino que muchas veces parece imposible? Ay, ay, ay. Yo le diría que el camino es largo, el camino es largo. Y, y una palabra que Dios me dio un día en la sala de mi casa cuando hacíamos reuniones, que hasta hoy en día lo seguimos repitiendo: orar y leer. Orar y leer. Esa es la llave, la clave de todo aquel que tiene un llamado. Orar y leer. Incluso nunca olvido que me ministró mucho Josué 1:1. Medita en ella de día y de noche, y todo lo que emprenda prosperará. Amén. Por eso siempre mi recomendación es a todo que tiene un llamado, todo que está iniciando una obra. La clave siempre de toda obra que es del Señor es orar y leer, porque la obra no es de los pastores, la obra no es de los diáconos, ni de los profetas, ni de los maestros, ni de los apóstoles. La obra es del Señor, y lo que Él empieza, Él lo termina. Amén. Entonces nosotros simplemente tenemos que ocuparnos de lo que Él nos entregó, de lo que Él puso en nuestras manos. Es como de los talentos. Él pone un talento en tu mano, ocúpate de multiplicarlo. Amén. Y es lo que Dios, por gracia y misericordia, me ha ayudado a hacer, multiplicar el talento que Él me ha puesto en mi mano. Y como te decía, ¿y qué le dirías a ese Jesús Paniagua que por ahí había puesto su confianza en aquella persona que decías vos, que creía que iba a tener a alguien que lo iba a ayudar a seguir esa misión, que sin embargo en un momento se encontró solo? ¿Qué le dirías mirando el presente hoy a ese Jesús Paniagua que capaz vos sabrás lo que sentía en aquel momento? Yo le diría a ese Jesús Paniagua que hay que depender plenamente del Señor y no del hombre. Porque el hombre falla, pero Dios nunca falla. Amén. Eso le diría yo a Jesús Paniagua. Como Jesús Paniagua dependía del hombre, contaba con el hombre, el mismo Dios, por gracia y misericordia, le hizo entender a Jesús Paniagua que hay que depender de Él y siempre contar con Él, a recostarse de Él. Por eso la obra sigue en pie y sigue adelante, porque ese Jesús Paniagua aprendió a depender del Señor. Recuerdo, vamos 5 o 10 minutos más. Recuerdo bien que quería meterte a ti como a la fuerza, a esta persona que tengo aquí, a mi cuñado. Como yo lo conozco, sé que es una persona amable, de gracia, bondadosa. Bonito. Gordito, bonito, Facherito. blanquito. Yo lo quería como meter a la fuerza en el ministerio, como que esté a mi lado, que me ayude, que haga esto, que haga lo otro. Yo recuerdo, incluso cuando faltaba las reuniones, yo lo llamaba: ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste? Yo lo invité un día a casa y ya después parecía que era mi jefe, más que pastor. Y yo era como una de esas ovejitas que uno tenía que andar a buscar, ¿viste? Sí, sí. Era un poquito rebelde. Un poquito rebelde. Estaba endemoniado. Entonces yo decidí soltarlo y orar. Así mismo, yo decidí quedarme tranquilo y orar. ¿Y qué hizo mi oración? Dios trató con él, Dios le habló. Gracias a Dios, a su esposa, que tanto amo, mi hija Luz López de Díaz. Gracias a Dios también por su esposa, que se le reveló la alabanza. Porque eso sigue escuchando música del otro lado él, de vez en cuando. Estaba con el Daddy Yankee encima. Estaba con su panamericano de vez en cuando. Y su esposa, gracias a Dios, fue tomada por el Espíritu Santo y empezó a ejercer el papel de ayuda idónea. Gloria a Dios. Y empezó a insistirle: no, vamos a la iglesia, no siga escuchando esa música. Y Dios empezó a tratar con él. Y recuerdo el día
Un día antes de ungirlo como pastor, salieron de una reunión de jóvenes de la iglesia y fueron a McDonald's. Y el mendigo que estaba ahí en la acera, en la vereda, él le dio una ofrenda. Y aquel mendigo le preguntó, ¿tú eres pastor? Y cuando esa noche llegó mi hija, mis hijas llegaron a la casa, Julia y Sara, y me contaron lo sucedido. Y ya en mi espíritu estaba que era domingo a la mañana, Ungirlo como pastor. ungirlo como pastor. Wow. Y hoy en día, aquí está a mi lado. Y ya yo lo dejo tranquilo. Él sabe lo que tiene que hacer. Yo no tengo que andar diciéndole. Ahora, ¿qué yo mantengo? Mi oración para que siga desarrollando mi ministerio. Y le doy gracias a Dios también que cuando te ungí a ti como diácono, la hermana Sonia tuvo un sueño. Cuando tú estando en el sonido, ella llegó en el sueño y te dijo, ¿qué tú haces aquí? Si tú eres el diácono de la iglesia. Nunca olvido. O sea, cada persona que ha ungido en su llamado ha sido por confirmación de parte de Dios. El Señor te lo ha revelado antes Amén. y confirmado. Cuando cumplíamos el 4º aniversario, iba a ungir una persona como pastor y una hermana que quiero mucho y valoro y respeto mucho, una anciana ella llamada Dora, como 3 días antes de una reunión, me dice, lo que tú tienes pensado hacer, no lo hagas. Dios siempre te ha hablado, pastor. En el 4º aniversario. Es que Wow. Dios habla. Dios es un Dios que sigue hablando. Siempre te ha dirigido. Porque siempre mi temor ha sido ungir a alguien equivocadamente. Por eso yo antes de ungir a alguien, yo oro y le pregunto a Dios. Porque es una responsabilidad muy seria. No hay un título que diga fulano de tal pastor. Incluso para mí de nada sirve un papel. De nada sirve. Pero el título espiritual es el que carga el peso de gloria. De la cual cada quien tiene que ejercer. Bueno, soy ungido como pastor, mano a la obra. A obrar como pastor. Soy ungido como diácono, mano a la obra. A ejercer el llamamiento como Pastor, diácono. ¿y has visto en estos años que las personas que has ungido también se han desarrollado en eso que Dios te había revelado? Más allá de que Dios haya confirmado y eso, la gente que se ha ungido ha permanecido en la obra. Amén. Y ha cumplido su asignación. Amén a eso. Eso es así. Ungimos a Víctor como diácono y yo no sabía absolutamente nada porque venía de otra iglesia. Después que lo ungimos, a las semanas, diría yo, ahí él nos cuenta el testimonio, que en la iglesia donde él servía, él era diácono y yo no lo sabía. Y porque él vino a congregarse y a estar de lejos corriéndole al llamado. Y cuando lo ungimos como diácono, ahí entonces ellos abren su corazón, se acercan a nosotros y nos cuentan el testimonio, cómo ellos trabajaban en la otra iglesia donde se congregaban antes. Le doy gracias a Dios y le pido a Dios siempre en oración que me siga guiando y dirigiendo, porque yo no quiero ungir un demonio. Tremendo. Yo quiero siempre ungir la persona que ya Dios escogió en el cielo. Porque cuando tú eliges la persona que ya Dios le escogió, esa persona da fruto a 100 por 1 y ejerce el llamado. Así es que yo siempre le aconsejo a mis hermanos que el llamado, cuando viene de parte de Dios, Dios siempre va a respaldar a sus llamados. He visto la mano de Dios y la seguiré viendo. Y a todo aquel ministro que está ejerciendo un ministerio, un llamado de parte del Señor, Dios siempre provee y Dios siempre dice presente a la obra. Por eso nunca nos limitemos. Los inicios fueron duros, fueron muy fuertes. Repito, porque yo no tenía conocimiento. Leía todo mal. Muchas veces me equivocaba mucho predicando. Y yo terminaba la prédica y subía a mi oficina y lloraba porque me equivocaba. También, pastor, que me acuerdo que lo que pasó mucho acá en el inicio es que debe ser una de las cosas que más pasan en cualquier iglesia nueva, es que se llena de gente de otra iglesia. Sí, y uno empezando con tantas dudas, venían 80.000 profesores
no ovejas, sino que profesores queriendo enseñar de cómo era la forma correcta. 50 profetas. Sí. Y Uy. entonces eso llevaba a que uno mismo se confunda Se más confundiera, sí. Sí, Eso no- es así. Me corregían, nunca olvido. son esos recuerdos picantes, ¿no? Que todavía. cuánto La han, cartita en la ofrenda. han traído sufrimiento un poco, sí. Porque el consejo es muy bueno, pero siempre cuando nace de un corazón que quiere edificar. Así es. Y los consejos que nosotros, bueno, te hemos visto sufriendo un par de temporadas largas, porque veíamos que los consejos eran no con una disposición en el corazón para que vos crezcas y avances, sino solamente por criticar. Pero le doy gracias a Dios que ustedes como pastores han podido guardar su corazón, porque la Biblia dice que ustedes tienen que guardar su corazón, han corrido esas cosas de lado y han seguido con el mismo amor trabajando por las personas. Amén, amén. Eso es así. Y seguiremos porque amo el rebaño, amo lo que Dios me ha entregado, amo el ministerio, amo el llamado, amo, amo la predicación. Si por mí fuera a predicar de lunes a lunes, esto mucha gente no lo sabe. Cuando me invitan a una iglesia a predicar, yo no pido ofrenda. Que Dios me guarde y me libre de poner un precio a una predicación. He ido a predicar tanto iglesia pequeña como iglesia grande y no me gusta que me den sobre. Y de ahora en adelante, cuando me inviten a predicar, la primera condición que le pondré al que me invite, que mi única condición es que no me den sobre, que no me den ofrenda, porque yo lo hago por amor a las almas, por amor a Jesucristo. Yo siempre digo que mi mayor ofrenda en mi vida es Jesucristo. Quiero predicar este evangelio por todas partes. Les pido a Dios siempre que obre en mi finanza, porque es otra cosa, que cuando me inviten a predicar a otra nación, yo quiero, escuche bien esto para que no se distorsione. Yo quiero que Dios me prospere financieramente a través de mi trabajo, porque yo quiero comprar mi vuelo y pagar mi hotel. Cuando me inviten a predicar, si tengo que predicar a las naciones, obviamente que si es la voluntad de Dios y aquel ministerio está en condiciones de poder pagar el vuelo, pagar el hotel, gloria a Dios por eso, recibido sea, obviamente. Pero mi anhelo en mi corazón es no ser gravoso a nadie, a ningún ministerio, y yo, comprar mi vuelo, y pagar mi hotel. Y siempre que Dios sea quien multiplique mi finanza a través de nuestro trabajo, para siempre seguir firme en esta decisión que hemos tomado. Sembrando es la palabra. Siempre sembrando. Siempre sembrando, sin esperar nada a cambio. Gloria a Dios. Eso es algo que siempre anhelo en mi corazón, predicar la palabra sin costo alguno. Y eso literalmente no tiene precio y creo que va a ser uno de los principales motivos también del crecimiento de la iglesia, y hay que de cierta forma con el tiempo hablarlo más de eso, de la visión de la iglesia acerca de eso, acerca de las ofrendas y todo eso, Amén. Que la verdad que uno de los motivos principales nuestros nunca fue cuestión de ofrenda, lo hacemos porque la Biblia lo enseña, pero no es para nada algo primordial, digamos, en lo que es nuestra enseñanza, porque acá prima, digamos, lo que es el servicio y no lo que es por ahí las cosas personales de uno, como decía hace rato, y es como tiene que ser en realidad. Una cosa es cuando uno no puede y te necesitan y te ayudan a poder llegar a X lugares. Claro. Y otra cosa que pasa muchas veces hoy en día, que hay gente que pone precio a la palabra, que aunque no sea de cierta forma, así termina siendo eso, y por eso limitan su nivel espiritual, aunque capaz en sabiduría tienen conocimiento, pero el nivel de manifestación del espíritu termina siendo limitado porque empiezan a perder el foco y la esencia del llamado que Dios le ha. Sí, es un tema muy bueno que después lo vamos a tocar en otra ocasión. Así es. Es un tema muy importante que hay que tocarlo hoy en día. Bueno, muchachos, hasta aquí hemos llegado.
Gracias, mi hijo Brian Valenzuela. Gracias, mi cuñado mi pastor y mi hijo, mi amigo. Este tiene todo. Cuñado, pastor, colega, hijo espiritual. 50 en uno. Todo en uno. Le doy gracias a Dios por sus vidas, por su esposa, Raquel Báez. Tremenda sierva de Dios, de la cual siempre ha bendecido mi vida. Nunca me arrepentiré de haberlo conocido, de haber orado por ustedes y ser parte de este ministerio, ser parte de, no solamente del ministerio, sino parte de mi vida en lo personal, porque más allá del llamado de trabajar juntos para Dios, tenemos algo especial también humanamente hablando. Y siempre le doy gracias por estar de acuerdo conmigo y estar ahí remando conmigo durante todos estos años. Y yo sé que vamos por más. Amén. Esto apenas comienza. Yo sé que Cristo viene, pero mientras tanto seguiremos firmes, para adelante y para arriba, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Así que, muchachos, Amén. los bendigo. Amén. Bendigo a toda la audiencia que está de aquel lado. Y que sea nuestro Padre Celestial siempre bendiciendo sus hogares, su familia, su matrimonio, sus finanzas. Gracias a nuestro hermano Matías, nuestro hermano y hijo también Julián, que está por ahí. Que sea Dios siempre bendiciendo sus manos para que todo lo que toquen sean de bendición. Amén. Muchachos, bendiciones y será Un hasta la gusto, próxima. pastor, compartir con vos y nada, que vengan nuevos temas, nuevas enseñanzas y que esto siga creciendo, que es la nueva herramienta que hoy en día hay, ¿no? Que es la forma de poder llegar a muchas otras personas al mismo tiempo. Amén. Y nada, te felicito por animarte a lo nuevo y te felicito también por siempre dar lo mejor al Señor. Amén, amén. Un gusto Gracias. compartir con vos este momento. Amén. Bueno, vamos por más Amén. para la gloria de Dios. Amén, amén. Bendiciones. Hasta la próxima.